Bueno, bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal, ¿vale? Estoy delante de lo que sería la ley de neuroderechos de Chile, ¿vale? Y digamos que tengo aquí delante, y hablando como siempre de lo que sería terminología legal, ¿vale? Fijaros que ellos contemplan en las leyes, ¿vale? Según su artículo 3, ¿vale? Reconoce el derecho a la integridad mental o, lo que sería lo mismo, buscar proteger la integridad del individuo, ¿vale? En este caso, en los términos de neurotecnología, ¿vale? Estáis viendo por aquí. Es decir, reconocen en el artículo 3, ¿vale?, la incidencia que puede tener la neurotecnología en lo que sería la instrucción a nivel cerebral. Fijaros que neurología, neuronales, de alguna manera nos habla del riesgo que tiene este sistema y la incidencia que tiene sobre las personas. Nos habla también sobre lo que sería el código sanitario. Aquí en España estamos viendo muchísimos obstáculos a la hora de hablar del sistema Brain Computer Interface o de los sistemas que nos citan en lo que sería la Carta de Derechos Digitales. Nos cita de alguna manera que se está estudiando implementar digamos que medidas entre la población y que la población conozca lo que es, ¿vale? Chile dio el paso de explicarlo. Dice neurotecnología, lo que serían las fases neuronales, el peligro que tiene para los ciudadanos, habla del código sanitario, ¿vale? Cosa que aquí en España la sanidad pública no lo cita, ¿vale? Sí existe en el campo militar, en el campo del neuromarketing, compra-venta, ¿vale? Pero no están citándolo en la terminología legal y qué es lo que van a hacer entre la población. Fijaros, en el artículo 4 de la citada ley, ¿vale?, de neuroderechos de Chile, nos dice que queda prohibido cualquier sistema dispositivo, ya sea de neurotecnología. Es decir, solo nos daría a conocer, en este caso, el peligro, nos está advirtiendo constantemente del peligro que hay. Nos habla de un documento en terminología sanitaria, terminología legal, ¿vale? Es decir, nos está advirtiendo constantemente que en sus estudios clínicos, ¿vale?, hay peligro para la población y puede tener repercusiones. Bien, nos advierte que quedan prohibidos esos sistemas, ¿vale?, de neurotecnología, interfaz cerebro-computadora. Se utiliza muchísimo en discapacidad, pero tampoco hablan abiertamente del sistema. Lo que es realmente peligroso es que no lo citen como algo que se utiliza, que se dé a conocer, ¿no? Y habla, ¿vale?, de la manipulación que esto puede ingerir en la actividad neuronal. Por ejemplo, un ruido de la calle, es decir, un ruido, un golpe, tiene una modificación de la actividad cerebral, auditivo, sensitivo, olfativo, tiene una variación, ¿vale? Entonces aquí nos hablan de la actividad neuronal, ¿vale?, y de los peligros. También nos habla que hay formas invasivas y no invasivas, ¿vale? Y nos habla sobre la psicología, la psíquica, las personas. Nos cita las interfaces, neurotecnología y la interfaz. Pero también nos cita que hay invasivo, ¿vale?, y no invasivo. La interfaz no invasivo es la que no tiene contacto. Por ejemplo, un sensor de movimiento, un sensor que puede, un reloj que mida la actividad pulmonar, un móvil que mida el flujo sanguíneo, un móvil que pueda leer la huella dactilar, un móvil que pueda leer el iris del ojo,
¿vale? Y un móvil que pueda leer también la actividad cerebral. Hoy en día hay dispositivos muy preparados. La cuestión es que no es que estén, es decir, existen ya en el mercado. Lo que hay que tener muy claro son los efectos si se utiliza de forma indebida. Si la población lo desconoce y los propios intereses del campo sanitario, del campo jurídico, de otro campo, es tapar el conocimiento sobre la incidencia de estos dispositivos en la población, tiene en sí mismo un peligro grandísimo. Es decir, están ocultando a la población qué son, cómo se utilizan y que en el campo militar están más avanzados que en el resto de digamos que en el campo militar están muchísimo más avanzados que en el campo civil. Fijaros que habla, ¿vale?, de lo que serían los, pues el informar a la población. Esto no se puede utilizar así como así, ¿vale? Y habla del código sanitario y informar, es decir, toda actividad sanitaria tiene que ser informada previamente a los pacientes. Los médicos no pueden hacer lo que quieren. Los médicos tienen que informar y después de informar, dependiendo de la respuesta del paciente, pues pasarían a las siguientes decisiones, ¿no? Fijaros que aquí habla de que disminuya o daña la autonomía de la voluntad y la capacidad de la toma de decisiones en libertad, es decir, daña la autonomía y la voluntad en la decisión del individuo. Puede modificar que el individuo diga sí o no. Si esto en el artículo 4, ¿vale?, si nos habla de disminuir o dañar la autonomía de su voluntad en la toma de decisiones, también nos podría estar indicando, ¿vale?, realmente esa toma de decisiones no será coaccionada, redirigida o manipulada. Fijaros que nos dice el límite de cualquier intervención de conexiones neuronales será siempre la protección de los sustratos mentales de identidad personal, pero también nos está hablando del peligro, ¿vale?, de lo que sería la identidad personal. Las únicas excepciones admitidas en la alteración de la continuidad psíquica o autónoma serán en casos de investigación y terapia clínicos médicas, en cuyo caso se aplicará el Código Sanitario vigente. Pero Chile habla de él abiertamente y Chile fue uno de los propulsores de la ley de neuroderechos, ¿vale?, aunque, por supuesto, fue los últimos 3 años, aunque hay que destacar que en el campo militar llevan desde 1960. El doctor Riff, ¿vale?, es un cientista, un científico, ex profesor de universidad, ya falleció, ¿vale?, que nació en 1800, a finales de 1800, y en 1900 desarrolló un sistema para curar muchísimas enfermedades, ¿vale?, pero también podría provocar lesiones su sistema. La cuestión es que ese mismo sistema es muy parecido a todos estos. Fijaros que, estos son quizás más, tienen otras mezclas de otro tipo de técnicas, ¿vale? Él lo hacía con la vibración del sonido y con los gigahercios. Y como digo, era una tesis universitaria de un doctor, ¿vale? Los doctores serían los doctores, los maestros del médico. Los maestros de la enfermera están en la universidad, los maestros de los médicos son los profesores de la universidad, son los maestros de maestros. Fijaros que tenemos aquí también, ¿vale?, las únicas excepciones admitidas de la alteración de continuidad psíquica, ¿vale? Entonces sigue hablando de casos de investigación, pero para esta investigación hay que garantizar que el sujeto esté bien, ¿vale? Si no se garantiza eso, entonces no hay ya garantía. En el artículo 5, todo el formulario donde se solicite consentimiento para la intervención invasiva o no, ¿vale? Es decir, sigue dándole muchísimo hincapié en lo que sería la información al paciente y qué es lo que dice.
¿vale? Es decir, al sujeto experimentado. Ya no es solo informar. Informar es una cosa. Es que si el sujeto no quiere, no se le puede hacer, ¿vale? No se puede ir en contra de su voluntad. Fijaros que habla de las neurotecnologías, ¿vale? Pueden ser invasivas, una diadema, unos cascos para escuchar música. Hoy en día tienen unos audífonos para personas mayores, ¿vale? Son del tamaño de un alfiler. Incluso los hay más pequeños. Las interfaces cerebro-computadora en otro dispositivo, ¿vale? El lector, básicamente las interfaces es similar a lo que serían los lectores de las EGGs en el campo de la investigación de las fases del sueño de un individuo o de un paciente, ¿vale? Por ejemplo, la fase REM sería la fase entre 0 y 6 GHz donde el cerebro estaría dormido. Es decir, entre 0 y 3 estaría muy dormido. Entre 3 y 7 gigahercios estaría durmiendo, pero con una actividad neuronal. De entre los 7 y 11 gigahercios el cerebro estaría despierto. Entre los 11 y los 17-18 gigahercios tendría una actividad normal. Y a partir del 21 gigahercio pues estarían como más activos. Es decir, serían distintas fases de gigahercios que tendría la actividad neuronal. Eso se mide todo, ¿vale? A través de la lectura de GGs, Gs, es decir, distintas terminologías que se asocian a lo que serían pues los lectores de neurología. Tenemos también, ¿vale? Nos habla de los efectos cognitivos. Es importante, ¿vale? En este caso, sabemos que hay guerra cognitiva y sabemos que hay personas lesionadas de guerras cognitivas. También sabemos que hay, bueno, pues accidentes y derivan en fallos de cognición y luego tenemos, bueno, pues lo que provoca esos efectos negativos, como digo, como accidentes. Emocionales de los mismos, los derechos y deberes, normas de privacidad, y esto entraría en información al paciente o información al susodicho investigado o experimentado. No es lo mismo la investigación, ya no puede traspasar unas. Es decir, la investigación de un sujeto tiene límites, ¿vale? La investigación de un sujeto por un caso de jurídico sería el forense que determinaría los límites. En una investigación de un sujeto que no cometió ningún delito, ya no tendrían cabida esa investigación. En un sujeto que estuviera siendo investigado por el campo de la medicina, tiene que tener el permiso del sujeto, ¿vale? Un juez de una universidad católica o un juez católico, un juez del Opus Dei, no puede autorizar nada, ¿vale? Especialmente sobre personas ateas. Una persona atea, una persona que no crea en las directrices de ciertos, por ejemplo, hay jueces que han otorgado investigaciones a ex integrantes del Opus Dei, ¿vale? Ex integrantes del Opus Dei que estaban siendo investigados y continúan siendo investigados, pero claro, estamos hablando de una organización de religión junto con el campo jurídico y junto con los derechos que tiene el paciente o el individuo. Es decir, si hay una vinculación emocional, como puede ser el Opus Dei, o un juez del Opus Dei no puede aceptar un caso de un individuo que no sea de esa organización porque a veces puede haber problemas. Es decir, si un juez diera autoridad a investigar a un individuo porque trabajó para el Opus Dei en algún momento, ¿no? Y el sujeto no quiere llevar a cabo esa investigación, se podría solicitar segundas, terceras y cuartas opiniones de otros jueces, pero por supuesto nunca serían de esa terminología ideológica y tendría que tener unas bases muy fundamentadas. Y por supuesto hay que comunicar siempre al individuo. En España el único caso que permite a un juez, y en este caso a las autoridades y fuerzas de seguridad del Estado que estén siguiendo las órdenes judiciales, serían las investigaciones económicas de delitos económicos. Permiten las investigaciones, pues a veces suelen durar hasta 10 años y se abrió un dilema en España sobre si
eran propias esos 10 años y eran adecuados esos 10 años en una investigación de delitos económicos, ¿vale? Pero no de otra índole. Hubo algún caso en España muy polémico. Bueno, estamos hablando, como siempre, y viendo lo que sería la articulación de la ley de neuroderechos de Chile, ¿vale? Continuamos también introduciendo datos legales. Por aquí tenéis el Código Civil, el Código Penal español, ¿vale? Y aquí tenemos como dije, el de Chile y habla del artículo 6. Los datos neuronales constituyen una categoría especial de datos sensibles de salud conforme a la ley 19.628. ¿Qué significa datos neuronales? Digamos que en el campo militar se puede sustraer desde el campo militar y el campo de lo que sería la tetraplegia, es decir, el campo de la discapacidad, las sillas de ruedas con lectores, con paneles, con el abecedario, ¿vale? Donde el sujeto, a través de la actividad neuronal, pasa una pantalla y esa actividad neuronal le dice el texto en letras de lo que quiere transmitir el sujeto que tiene ese sistema, ¿vale? Ese mismo sistema se puede aplicar en otros estamentos y aquí viene el peligro de los datos neuronales. Si los datos neuronales se traspasan, o sea, se aplican con el sistema de personas que tienen tetraplegia, ¿vale? Que como digo es una pantalla de ordenador con el abecedario y se van encendiendo distintas letras con lo que el sujeto está pensando, ¿vale? Con la actividad neuronal basada a letras. En este caso, lo que deberíamos tener en cuenta sería, ¿vale?, que se puede pasar a datos neuronales y aquí habría un severo problema, ¿vale? Porque no se garantizaría la privacidad del individuo y pasaría a infringir las leyes de lo que sería LPO, que serían, creo que, las leyes de privacidad de datos, ¿vale? Se modificó la ley de privacidad de datos, me parece que fue modificada en el 2018 y en el año 2020, 19 y 20, ¿vale? Y habla sobre la vida privada de las personas, la recopilación, almacenamiento y tratamiento de difusión de los datos neuronales y la actividad neuronal y las personas se ajustarán a las disposiciones contenidas en la Ley 19.451 sobre trasplante, donación de órganos en cuanto les sea aplicable y las disposiciones del Código Sanitario respectivas. Código Sanitario y trabajadores sanitarios. Esto hay que distinguirlo. Digamos que es como la lotería. El dueño de la oficina de lotería no se puede quedar con el boleto premiado y reclamar el boleto premiado para sí mismo. Esto sería igual, se puede experimentar sobre personas que han trabajado en un hospital. Bueno, pues es algo que es complejo. Entraríamos en un término legal sumamente delicado, ¿vale? Porque estaríamos hablando de que igual se infringe la investigación, es decir, se habla que igual la investigación pasaría a ser aplicada, ¿vale? Pues como digo, en personal sanitario, ¿vale? Y esto es peligroso. Fijaros que aquí tenemos el Hospital Povisay